El hueco en el muro. Bueno, gracias. Lo que he pretendido abordar, pero ya que, como es de costumbre, el tiempo siempre nos limita la posibilidad de exponer, y en nuestro caso de doble importancia, porque en descolonización lo que estamos haciendo no solamente es descentrar la primacía ontológica de la racionalidad occidental moderna, sino que estamos tratando de construir un mundo nuevo, y un mundo nuevo también se construye con nuevos marcos categoriales y conceptuales. Y explicar eso en tan limitado tiempo es casi imposible. Voy a entrar de lleno al asunto porque lo último que he estado trabajando es cómo sucede la descolonización en el ámbito de la geopolítica, porque antes ya había trabajado sobre la descolonización en la política. Entonces, cuando ingreso a la temática, porque un pensador no escoge, básicamente es la reflexión la que le lleva a tematizar ámbitos que quizás no estaban en un principio en su reflexión. Arribamos a la geopolítica cuando hacemos metodológicamente el recurso dialéctico del ascenso de lo abstracto a lo concreto. Y encontramos que lo concreto máximo en cuanto a horizonte último de inteligibilidad que puede hacer posible la inteligibilidad de un proceso particular o de una situación local como la nuestra, es en última instancia el horizonte mundo. Si uno no tiene un diagnóstico acertado del tipo de mundo que está enfrentando, no sabe en última instancia las posibilidades reales del proyecto nacional. Por eso que cuando nos encontramos en esta temática, el descenso ya lo hacemos en referencia a resignificar el concepto de geopolítica. Y cuando hacemos esto, nosotros tenemos que acuñar un nuevo contenido del concepto. Y lo que estamos manejando es la geopolítica ya no entendida en tanto simplemente la tematización política del espacio, sino el pensar las condiciones de posibilidad de la irradiación del poder estratégico. Porque también encontramos la situación de que un poder que no es estratégico no es poder en absoluto. Y además que constatamos que el imperio piensa de modo universal para imponerse de modo global. Y a nosotros nos condenan a pensar de modo local. Y esto constituye en nosotros una mentalidad o una conciencia que yo llamo periférico satelital. Esta es la subjetivación de la colonialidad de que hablaba Quijano en los términos de naturalización de una condición que no nos permite pensar nuestros asuntos de modo irradiador. Por eso nuestros procesos siempre sufrían de un recorte particularista. Y esto es lo que no permitía en nosotros el tematizar las condiciones de irradiación del poder. Los geopolitólogos del imperio lo tienen bien claro cuando dicen la verdadera política es la política exterior. Entonces, un país que piensa el modo de inserción positiva en el tablero geopolítico tiene que pensar su proyecto ya no de modo localista. Tiene que saber pensar las condiciones de posibilidad de la irradiación de aquello. Tiene que saber enfrentar qué tipo de mundo es el horizonte máximo en el cual se haga posible su modo de inserción soberana a la arena global. Y ahora que estamos viviendo el desmoronamiento del mundo unipolar, la aparición del desorden tripolar, con consecuencias preocupantes y críticas en el panorama global, con una transición civilizatoria sin definición, sin fisonomía definitiva. Ahorita el desorden básicamente está configurando las posibilidades de o vamos a un mundo multipolar o desde nuestros procesos apuntamos a algo mucho más interesante y complejo que sería la cero polaridad. Desde aquello tenemos que bajar a la realidad ya explicitada, clarificada en cuanto a proyecto político y tenemos que decir cosas que estamos viendo ya manifestarse. Estamos en un momento de algarabía popular, estamos en un momento de júbilo popular nacional, pero eso no puede diluir el contenido crítico de lo que hemos alcanzado, porque de lo contrario se convertiría en un triunfo pírrico. Estamos escuchando en esas algarabías también autojustificaciones y lo más peligroso, una ausencia de autocrítica. Porque lo habíamos señalado nosotros muy bien en el 2018 ya. En enero del 2018 cuando escribimos, después de Venezuela-Bolivia, cómo se produce una revolución de colores. Y lo que estaba produciéndose en Bolivia era una revolución de colores. Y la ceguera del gobierno del MAS, sobre todo de su élite,
no caía en cuenta qué estaba pasando por la transferencia de legitimidad que estaba empoderando a la derecha. Me explico. En las dos últimas gestiones del gobierno del MAS empezó a notarse una ausencia del horizonte político plurinacional. Y mucha gente empezó a notar que esta dilución llevaba consigo una apuesta desarrollista en muchas opciones del gobierno del cambio. Llegando al punto en el que, imbuidos de los prejuicios eurocéntricos de lo que se llama la izquierda del siglo XX, pretendieron, lo que se dice en Vox Populi, vaciar vino nuevo en odres viejas. Mucha de la epopeya histórica que tuvo la izquierda en el siglo XX, que en muchos casos se tradujo en fracasos revolucionarios, tiene que ver también con lo que los pueblos indígenas el 2006 manifestaron en la vicepresidencia del Estado plurinacional. La izquierda latinoamericana, dijeron, nunca tuvo identidad, porque la lectura que hacía de su realidad era abstracta y universalista, en los términos de no poseer contenido nacional. Y lo que vivimos como el auge boliviano a nivel mundial en torno a la profundización de una apuesta novedosa en torno al famoso vivir bien, tenía que conducirnos no solamente a una reforma, sino a una transformación del propio contenido de las ideas revolucionarias. Pero empezó a suceder lo que siempre acontece en epopeyas revolucionarias. Una revolución nace con una base profundamente democrática y popular. Pero hay una entelequia, una élite que se apropia de ese acontecimiento y empieza a generar una ortodoxia. Y esa ortodoxia empieza a diluir ese contenido profundamente democrático y popular en tendencias de aburguesamiento de la propia revolución, o sea, de conservadurismo. Y eso también hay que decirlo, en el proceso boliviano empezó a aparecer eso. Por eso, el 55.10% del respaldo que ha tenido el MAS y que lo ha señalado el propio presidente electo Luis Arce hoy día, no es un voto en blanco dado al MAS. Incluso el pueblo lo tiene bien claro cuando dirigentes populares de base dijeron: nosotros no somos del MAS, el MAS es nuestro. Y el voto duro, que ha empezado a horadar la tendencia fascista de la derecha boliviana, está pidiendo renovación, está pidiendo reencauce del proceso de cambio, está pidiendo incluso que las figuras que como advenedizos vinieron a diluir el contenido propositivo profundamente indígena y que el espíritu de clase de esta élite empezó a diluir aquello y empezó a desencantar a gran parte del pueblo. Ahora estamos viviendo un nuevo proceso que necesita reencantar de nuevo al pueblo. Por eso el pueblo está diciendo que se renueven los liderazgos, que se renueve la élite política, que se reencauce el proceso de cambio, porque mucho de ese voto también que constituye la mayoría de la población boliviana tampoco es una apuesta en blanco, también es un voto en bronca de la derecha, porque la derecha ha manifestado lo único que sabe hacer: robar, mentir, calumniar, corromper. Y es un voto de bronca ante todo aquello, porque es un voto en el cual se refleja cómo la élite oligárquica que inmerecidamente ocupó el poder a lo largo de nuestra historia tuvo su última oportunidad en el golpe propiciado el año pasado. Su última oportunidad quiere decir que, pudiendo haber hecho algo que subsane todo aquello que le criticaron al gobierno del MAS de los 14 años, por ejemplo, las acusaciones de corrupción, de robo, etcétera, no solo que eso se demostró que no es tan cierto, sino que ellos demostraron que ellos son los verdaderos ladrones, los verdaderos corruptos, y han llevado al Estado al cuasi desastre nacional y estatal en apenas 11 meses. Pero también hay que decir, si esta fue la última oportunidad de la derecha que nos ha mostrado ya su cara fascista, profundamente antidemocrática, también es la prueba de fuego del MAS. Y es la prueba de fuego en doble sentido. En primer lugar, lo que ya manifestaron David Choquehuanca, nuestro vicepresidente y nuestro presidente. Esta nueva apuesta requiere de profunda autocrítica. De lo que decía, reencauzar las cosas que no se hicieron bien y profundizar lo que sí se hizo bien. Y esto significa también que
el MAS tiene que recuperar su contenido propositivo que originalmente tenía como instrumento político de la soberanía de los pueblos. Porque cuando el MAS actuaba como típica entidad política tradicional, prácticamente desencantaba a mucho del contenido popular que tenía al interior de sus filas. Pero cuando actúa como instrumento político por la soberanía de los pueblos, nos está mostrando una alternativa, incluso de instrumento político, de entidad política, que tiene que renovarse profundamente. Porque ya sabemos, a la derecha no le interesa la forma partido político, porque si un partido político es un centro de formación política, hoy en día las universidades privadas y hasta públicas cumplen la función de centros de formación política de la derecha. Por eso no le interesa ya a la derecha la forma partido político. En cambio, a la izquierda tiene que interesarle, porque necesita formar al sujeto de la revolución, porque una revolución no se desarrolla por inercia propia, necesita de impulsores. A esos impulsores hay que crearlos, hay que crear al sujeto popular, al sujeto revolucionario, lo que aquí llamamos al sujeto plurinacional. Entonces, cuando nosotros nos estamos refiriendo a una geopolítica del poder popular, estamos también incidiendo en que hay que redefinir, resignificar, resemantizar la propia democracia. Porque la democracia ha entrado en crisis. Esa democracia que nos han vendido los gringos desde la Comisión Trilateral del 70 y que hasta la izquierda se lo ha creído como un credo naturalizado, que es la democracia como sistema institucional. Necesitamos redefinir la democracia como el ejercicio continuo, constante, hasta imaginativo del poder popular. Porque se trata del kratos del demos. No se trata de un sistema institucionalizado que pueda pervivir por inercia propia. No, tiene que ser el ejercicio continuo de lo que también cercenaron en la aventura socialista de Allende en Chile en el 70 al 73, la creación del poder popular. Y aquí también hay que señalarlo. Ya no se puede desplazar al sujeto plurinacional y tampoco un nuevo sujeto sustitutivo tratar de apagar y despojar o despreciar al pueblo en los términos de objeto político, sino que el sujeto plurinacional, donde radica la soberanía del poder político en última instancia, siempre ha sido, es y ha de ser el pueblo en tanto que pueblo. Si aparece otra vez un sujeto sustitutivo que a nombre, incluso de los mejores ideales, trata de desplazar nuevamente al pueblo boliviano, otra vez estaríamos ingresando en un conservadurismo ortodoxo de ideas que ya no tienen sentido, porque las ideas de la izquierda del siglo XX han fenecido porque ese mundo ya no existe. Estamos en un nuevo mundo, mucho más complejo. Incluso el término de imperialismo tiene que ser resemantizado porque estamos viendo y enfrentando el asalto financiero incluso al capital productivo. Entonces estamos en un nuevo mundo en el cual el Deep State ha cobrado nueva fisonomía. Ya no necesita del Estado-Nación. Ese concepto que se introduce en los tratados de Westfalia hoy en día entró en decadencia. Hoy en día estamos básicamente en torno a una resemantización incluso del derecho internacional. Hoy en día el sujeto del derecho internacional son las transnacionales. Esto quiere decir que no le interesa al poder financiero el concepto Estado-Nación, pero a nuestros pueblos le interesa básicamente no solamente reconstruir el carácter soberano de sus estados, sino que sus estados sean transformados en torno a lo que en Bolivia se produjo como una idea plurinacional del Estado. Y esto no tiene nada que ver con el pluralismo posmoderno. Un Estado plurinacional básicamente quiere decir lo siguiente en los términos más someros posibles. Un proyecto de vida, en tanto proyecto político, es singular, pero la base que hace posible la proyección de ese proyecto válido para todos tiene que ser profundamente democrático y plural. Esa es la base del Estado plurinacional. Un proyecto singular válido para todos no puede ser posible sino a partir de una base profundamente democrática y plural. Y en eso consiste el Estado plurinacional. No es la yuxtaposición o el desorden que los posmodernos pretenden hacernos creer en torno a esta mala infinitud que significaría dentro de un Estado hay una infinitud de naciones que nunca se van a entender. No, lo que quiere decir es que las naciones que en torno a un acontecimiento de carácter político, en el sentido más pleno del término, siempre se proponen una forma de vida válida para todos. Pero esto de validez tiene que ver con la base profundamente democrática
en que suceda eso. Y el Estado plurinacional pretendía enseñarle al mundo que no es que solamente no hay ningún Estado que contenga a su interior una sola nación, sino que, más allá de que existan varias naciones que constituyen un Estado, la constitución de ese Estado tiene que partir desde abajo, desde la base misma de la soberanía popular. Entonces, cuando nosotros polemizamos en torno al nuevo concepto de democracia que debería adquirir la nueva fisonomía de las luchas populares, también nos referimos a esto que en Bolivia fue desatendido de modo bastante crítico en el gobierno del MAS, y esta es una autocrítica que tiene que hacerse el MAS. ¿Por qué el pueblo apareció desorganizado en el golpe de Estado del año pasado? ¿Por qué el pueblo recibió, como decimos acá, como un golpe profundamente certero que se dio al corazón mismo del pueblo? Porque los últimos discursos, incluso presidenciales y vicepresidenciales, ya no estaban ungiendo al pueblo del espíritu democrático, ni popular, ni revolucionario. Si no eran discursos, eran discursos profundamente tecnocráticos ya. Y lo tecnocrático es básicamente el vaciamiento de la política. Y un pueblo que no se unge constantemente del espíritu democrático acaba vaciándose de contenido democrático. De suerte que esa transferencia que estaba cediendo el propio gobierno, vaciándose del contenido plurinacional, estaba recibiéndolo de la derecha, que estaba empoderándose, y aparecía la derecha como democrática y el pueblo aparecía como no democrático. Por eso el pueblo se sintió rodeado, sin posibilidades de acción, porque la propaganda fue muy fuerte desde los medios, desde las redes, el conjunto, la base de reclutamiento oligárquico, que aquí lo constituye básicamente la clase media, empezó a sacar sus prejuicios señorialistas asusados por la propaganda mediática. Y el gobierno no hizo nada al respecto. Es más, continuamente fue transfiriendo y cediendo unción democrática que le debía corresponder al pueblo a una derecha que estaba empoderándose más. Por eso este golpe, y voy a ir acabando con esto, no podía ser entendido desde la visión clásica de golpe de Estado. Por eso dijimos nosotros, se trata de un golpe geopolítico porque está dentro del contexto argumentativo que proceden del concepto de guerras de cuarta generación, de la guerra híbrida, de esta revolución de colores, y lo que estaba produciéndose acá, parte del Smart Power, era una revolución de colores, que aquí se denominó la revolución de los pititas. Pero, ojo, una revolución de colores sucede por implosión. Quiere decir esto, que hay y tiene que haber, por eso las agencias de inteligencia de contraespionaje trabajan muy bien en ello, tiene que haber cierto tipo de complicidad, ya sea consciente o inconsciente, del propio gobierno. Por eso sucede esto por implosión, por eso se trata de demoliciones planificadas de procesos democráticos desde adentro. Y eso el gobierno no tenía idea porque no tenía lectura geopolítica y por lo tanto no sabía a qué se estaba enfrentando. Y por ello las salidas que en última instancia apostó el presidente Evo Morales ya parecían como de callejón sin salida. Por no tener lectura geopolítica, por no tener lectura actualizada, por no saber renovar el discurso, renovar el modo de argumentación política, fueron cediendo cuestiones determinantes y que hoy en día nos ha mostrado que en un año este aprovechamiento de la derecha prácticamente destruye el carácter soberano de nuestro Estado. Por eso es necesario no solamente la actualización ante un mundo completamente distinto al que tuvimos en el siglo XX, sino que también esto requiere renovación del discurso, del argumento político y del horizonte mismo político que la izquierda se pueda trazar de aquí en adelante. Ya no podemos reeditar los fracasos históricos que fueron consecuencias de lecturas políticas profundamente anacrónicas y descontextualizadas y hasta profundamente eurocéntricas. Eso hay que decirlo. Hoy en día la izquierda tiene que renovarse profundamente y lo que Bolivia le puede enseñar al mundo de la experiencia que hemos tenido es que no puede haber una política sin identidad profundamente nacional que parta desde lo más propio que tenemos. Y en el caso de Latinoamérica eso es lo indio, la amerindia, el aviala, que es el foco irradiador de la nueva esperanza, no solamente para el continente, sino para el mundo entero. Algo que nosotros hemos estado trabajando en Bolivia es, a partir de la renovación del discurso, el llegar a tocar el punto álgido del asunto, y eso ha sido en una profunda reflexión en torno a la tradición crítica
del materialismo histórico, Marx, Walter Benjamin, Ernst Bloch, y lo que en Latinoamérica, la recepción profunda que hacen Hinke Lammert, Dussel y Hugo Semmelmann al respecto. Y es básicamente lo siguiente. Una revolución es propositiva cuando porta una narrativa de tal magnitud que es capaz de demoler el horizonte de prejuicios de la época, de tal forma que le ofrezca al pueblo un nuevo proyecto de vida que es capaz incluso de transformar su propio horizonte de expectativas. Esto es constituir al óptimo nacional de tal grado que se constituye en sujeto revolucionario porque no solamente pide mejores condiciones económicas, sino apuesta por una nueva forma de vida. Y ese es el contenido último de la política en tanto horizonte político, lo que llamaba René Zabaleta Mercado acá en Bolivia, lo sagrado de la política. Cuando el político olvida esto sagrado de la política se pervierte inevitablemente porque todo deviene en el puro cálculo político y en la apuesta de la recurrencia del poder a cualquier precio. Entonces, lo sagrado de la política es ser consciente de qué tipo de narrativa, de horizonte utópico, de modelo ideal, es lo que moviliza al pueblo en tanto que pueblo para hacerlo actor, proponente, proyectante y creador, ya no solamente de una mejor reforma, sino de una nueva forma de vida. Y el discurso de nuestro vicepresidente va por ese lado. Lo más propositivo que tiene Amerindia, la Via Yala, es lo que nos han dejado nuestros ancestros, en tanto el tipo de inserción que tiene el mundo rural en el ámbito político, que es la defensa de la forma comunidad, en contra de la forma impuesta sociedad moderna que trajeron los invasores y que, lo decía Tupac Katari, nunca demostró ser una mejor forma de vida de aquella que nos legaron nuestros ancestros. Si la izquierda tiene claro eso, la hicimos. Estamos en la revolución paradigmática que le puede enseñar al mundo que la transición civilizatoria puede tener una fisonomía definida, mucho más digna, más justa, más racional, más verdadera que todo el desastre que ha producido el mundo moderno. Por ahí va el discurso del vicepresidente Choquehuanca. Muchas gracias. El hueco en el mundo.